Real Valladolid Club de Fútbol, segundo clasificado de la Liga Hypermotion el año pasado, de la segunda división española, pero sorprendentemente fue el primer equipo clasificado para el ascenso directo de la primera división. ¿Y cómo fue eso? Pues fue en unos minutos locos de la penúltima jornada de la Liga Hypermotion, donde los que se jugaban el ascenso directo y las plazas del playoff tuvieron unos minutos loquísimos. Valladolid marca con gol de penalti de Silla en el minuto 96, creo, y al Leganés, que es el que finalmente queda primero, pero empezando la última jornada no tiene el ascenso directo materializado, podríamos decir, le empatan en el último minuto también por un gol de penalti por mano de Niom, que Niom jugaba en el Leganés. Entonces, unos minutos locos. En la penúltima jornada el Valladolid consigue ese ascenso directo, pero en la última jornada, después de que el Leganés ganara y que el Valladolid no consiguiera ganar, se queda en la segunda posición y gana la Liga el Leganés. Al contrario del Leganés, que el vídeo del análisis del Leganés lo subí hace un par o tres de días, ¿vale? Podéis ir a verlo, que donde puse por encima del equipo, puse al entrenador, al responsable técnico y al presidente, ¿vale? Que estaban en un segundo lugar, hicieron todo bien para el equipo. Aquí en el Valladolid no. El Valladolid era el segundo equipo con mayor valor de plantilla después del Español y consigue lo que buscaban, ¿no? Que era el ascenso directo. O sea, el segundo equipo con mayor valor de plantilla tiene que subir directamente, ¿no? Sabemos que el Valladolid es el equipo del siglo XXI que más ha bajado a segunda división. O sea, es un equipo de sube-baja, sube-baja, sube-baja. La afición de Valladolid está entre el éxtasis de subir a primera y muchas veces el enfado, ¿no?, para bajar a segunda división. Entonces, ¿qué le pasa al Valladolid? Al Valladolid todos los focos se lo han llevado su entrenador, Paulo César Pezzolano, ¿vale? Que ya hablaremos después en el vídeo un poquillo, su repercusión, pero para que os hagáis una idea, Pezzolano llegó en primera división del Valladolid cuando faltaban 11 jornadas, el Valladolid estaba salvado o fuera del descenso, y su llegada propicionó, de las últimas 11 jornadas creo que ganó 3, empató 3 y perdió 5, y acabó el Valladolid bajando. Sobre todo se le achaca a este entrenador su resultadismo, ¿vale? Luego lo veremos, pero en las dos últimas jornadas donde el Valladolid se jugaba el pescado, empató a 0 en las dos últimas jornadas. Entonces, un entrenador que no promueve mucho el juego ofensivo. En segunda ha habido muchos jaleos y ya os digo, el foco principal del Valladolid ha sido Pezzolano, más allá de los jugadores. Sí que es verdad que como bueno ha sabido aislar a los jugadores de toda la polémica que ha creado él contra la afición, etcétera, etcétera. Y luego el presidente, el famosísimo y conocidísimo Ronaldo Nazario. ¿Qué pasa? Cuando llegó Pezzolano en primera división a ser entrenador del Valladolid, precedía del Cruzeiro. O sea, el Valladolid lo fichó del Cruzeiro, que era en ese momento el presidente del Cruzeiro también era Ronaldo Nazario. Así que al presidente se le achaca de haber metido este entrenador con cuchara, que ya lo conocía y procedía de uno de esos equipos, que por cierto actualmente, que hay rumores de que Nazario puede vender al Valladolid y todo esto, actualmente el Cruzeiro ya no es de Nazario, o sea, vendió el equipo brasileño. Y bueno, veremos a ver qué pasa con el equipo español. Vamos a desgranarlo todo en el vídeo. Ahora sí, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Como siempre, antes de empezar, si os gusta el contenido, dadle like al vídeo y suscribiros, que es gratuito. Además, dejadme en comentarios todo lo que queráis, que eso ayuda muchísimo a la creación de contenido y hace que YouTube le enseñe este vídeo a más gente. Entonces, sí, aquí lo tenéis en pantalla. Pezzolano, el entrenador uruguayo del Valladolid, que ya decimos que llegó en 2023 cuando el Valladolid bajó a primera y ha estado todo este año en segunda división. Un entrenador polémico, con muchísimo carácter,
Y aquí justamente tenéis la foto en el alirón del Valladolid, ¿no? Cuando celebraba su ascenso, cuando él mismo empezó a encararse con la afición, en esa imagen tan icónica de él mismo chillando Pezzolano dimisión, ¿no? Pero ¿de dónde viene todo esto? Bueno, la afición del Valladolid siempre le ha achacado de ser un entrenador resultadista, que siempre amante del fútbol destructivo, muy amarrategui y que proporcionaba poco juego ofensivo. En un equipo que, recordemos, era el segundo equipo con mayor valor de mercado en sus filas después del Español, que eso no significa que haga un buen ejercicio, un buen año, ¿no? Pero sí que es verdad que ese resultadismo le ha llegado a ir a primera división. Un Valladolid que empezó con muchísimas dudas y Pezzolano estaba en el hilo para su destitución, sobre todo tras la derrota dura 5-1 contra el Eibar, pero a raíz de ahí ha hecho y a raíz de unos fichajes que ahora comentaremos, sobre todo en el mercado invernal, ha hecho una segunda parte de temporada brutal, consiguiendo de los últimos 30 puntos de la Liga Hypermotion 24, cosa que le dio el ascenso directo, la segunda posición y su posición en primera división. Pezzolano ha tenido varios problemas en cuanto a la temporada, ¿no? Ha achacado Valladolid de ciudad xenófoba, racista. Luego se ha metido también en ruedas de prensa sobre la posible venta de Nazario del club, a lo que el club ha mandado comunicados diciendo que Valladolid no era racista, que un caso aislado no podía generalizar. Luego Pezzolano ha tenido que salir retratándose de sus palabras diciendo que Valladolid era una ciudad preciosa. Bueno, una afición que siempre le ha achacado cosas a Pezzolano y Pezzolano que se ha encarado. Aparte, o sea, podía haber pasado, pero no. En ruedas de prensa ha salido diciendo que Valladolid le faltaba había echado en falta una afición una afición de carácter, una afición que apoyar a sus jugadores. Hizo un cambio, en vez de poner a uno de sus fichajes, puso a un lateral de extremo en un partido para conseguir amarrar el resultado. La afición se lo echó encima y él contestó luego en rueda de prensa. Bueno, un festival del entrenador que se lleva absolutamente todos los focos del ascenso a primera división del Valladolid. Y aparte de todo esto de Pezzolano, ¿qué jugadores han destacado en el ascenso del Valladolid a primera división? Os voy a dar 6 nombres, ¿vale? Algunos siguen en el Valladolid, otros no, y su ausencia vamos a ver cómo trastoca los planes del Valladolid en primera división, ¿vale? El primero de ellos es indiscutiblemente Monchu. El exjugador del Granada, que ya participó en Primera División, ha sido indiscutible en absolutamente todas las alineaciones de Pezzolano. Ha disputado las 42 jornadas de Liga y no se ha perdido ninguna siendo medio centro por acumulación de amarillas. No ha sido el capitán, pero ha sido el capitán en juego y absolutamente ha sido la brújula del equipo en el juego poco constructivo que podía producir, ¿no? Pezzolano con su idea, pero ha sido clave para el devenir de esta temporada. El siguiente ha sido clave y fue un jugador que al principio no contó para nada para Pezzolanos, sí que contaba como revulsivo o como suplente, pero a raíz de empezar muy bien la segunda parte ha sido indiscutible en absolutamente toda la segunda parte de la Liga Hypermotion y es Víctor Meseguer. Cedido del Granada, ya la ha comprado el Valladolid, o sea, forma parte de la plantilla del Valladolid, y este jugador desde el mediocentro defensivo ha aportado 6 goles también en jornadas clave y ha dado 4 asistencias. O sea, el Valladolid no se entiende ahora mismo con la contundencia defensiva que ha tenido, ha sido el tercer equipo menos goleado de la Liga Hypermotion sin este jugador. Sin duda, los que buscáis un chollo fantasy en el mediocentro, buen puntuador, sobre todo por recuperaciones, etcétera, etcétera, y que amplíe mucho campo, o sea, que ocupe mucho campo, Víctor Meseguer es vuestro tipo.
Y ahora viene la controversia, ¿no? Mamadou Silla, el delantero centro del Valladolid, que ha estado desde la primera jornada de la Liga Hypermotion. Sí que es verdad que fue un fichaje que hizo el Valladolid en los últimos momentos del mercado veraniego. Siempre ha sido un delantero al que se le ha achacado su falta de gol. Ha sido el máximo goleador del equipo, solo con 8 goles, pero sí que es verdad que se ha perdido tramos bastante largos de la temporada por 2 lesiones bastante largas que ha sufrido, ¿no? Pero siempre se le ha achacado esto. No se le puede, no se puede olvidar el trabajo que hace para el equipo, trabaja muchísimo y ha sido un jugador sobre todo que ha marcado goles muy importantes en el tramo final. Y es el encargado también de chutar los penaltis, dato importante para los jugadores fantasy. Así que Silla, para mí personalmente, no es un delantero muy apetecible para los juegos fantasy en primera división, pero tengo que meterlo aquí como una de las claves del ascenso del Valladolid a segunda división. Y detrás vemos a un clásico ya de primera división como es Escudero, que lamentablemente no seguirá en el Valladolid, luego lo vemos. Cuando he comentado que una de las claves del ascenso del Valladolid eran los grandes fichajes que le dieron resultado inmediato en el mercado invernal, uno es este jugador conocido ya para los que hemos estado siguiendo la primera división, que es Amat Ndiaye. Él es jugador del Valladolid, también comprado por el Valladolid después de este ascenso, ¿no? El exjugador del Mallorca ya lo conocemos como es, muy rápido, con mucha verticalidad, en algunos momentos bastante irregular, pero el tío es una bala. ¿Qué pasa? En primera división nunca ha encontrado su juego y su sitio, entonces ahora con el Valladolid en primera división será determinante. Yo tengo bastantes dudas, pero lo que sí que está claro es que tuvo un impacto grande en el posible ascenso del Valladolid y en esta segunda parte de la temporada casi impecable, obteniendo 24 de los 30 puntos. Entonces, juntamente con Sila, un extremo para mí no muy recomendable. El extremo recomendable del Valladolid vendrá un poquito más adelante. Y sí, esta es la segunda clave del Valladolid, de su estabilidad, sobre todo defensiva. Tárrega, el fichaje cedido por el Valencia en el mercado invernal. Un jugador que ya no está en el Valladolid, pero lo podremos seguir disfrutando en primera división porque formará parte de la primera plantilla del Valencia. Y con las bajas que ha habido en defensa, ojito que no se postule como pareja de Mosquera como centrales. Es un centralazo que le dio una estabilidad defensiva brutal al Valladolid. Y ojito en primera división, ya lo digo, no sé si jugará Yarek, no sé si jugará Tárrega, no sé si vendrá otro central. Hasta que se recupere, veremos cómo se recupera Diacabí, pero ojito con este central que apunta muy buenas maneras. Y finalmente yo creo que junto a Monchu y junto a Meseguer, uno de los jugadores clave como es Raúl Moro. El extremo súper veloz, con un dribbling excepcional. Fue una de las claves en primera división. En segunda división, perdón. Sí que es verdad que le falta gol. O sea, estamos diciendo de que el Valladolid, su máximo goleador ha sido Sila con 8 goles, pero 18 jugadores han marcado gol para el Valladolid. Esto es algo muy a tener en cuenta, que se reparten los goles. Y en un equipo que ha quedado arriba también es algo que hay que alabar del juego de Pecholano, ¿no? Se le puede criticar muchísimo, pero 18 jugadores han participado en goles. Y Raúl Moro desde la banda izquierda ha dado una serie de clinics en cuanto a desborde. Aquí lo veis en la foto, desbordando a Delmas. Y bueno, un jugador que yo creo que es muy interesante para los juegos fantasy. Veremos a ver si tiene continuidad en primera división y el Valladolid aporta un poquito más de juego ofensivo, porque si aporta un poquito más de juego ofensivo, este jugador brillará muchísimo más. ¿Y cómo ha transcurrido la temporada del Valladolid, no? Este es el primer partido que el Valladolid jugaba en la Liga Hypermotion contra el Sporting, que ganó 2-0, pero es que luego le seguían 3 derrotas y un empate
Aquí es cuando he comentado antes que Pezzolano estaba en el punto de mira. Luego llega el 5-1, la derrota contra el Eibar, y luego sí que encadena un final de temporada brutal. Yo creo que ha sido una segunda división, una Liga Hypermotion, que los que han subido han sido los menos malos. No ha habido un equipo que haya dominado espectacularmente y, bueno, han subido los menos malos. Entonces, aquí es el primer partido de la temporada, que vemos a un Jordi Masip en portería. Sí que es verdad que hay jugadores que repiten en este inicio y en este final, como son Sergio Escudero, titularísimo en lateral izquierdo, Luis Pérez, titularísimo en lateral diestro, Monchu en la sala de máquinas, Raúl Moro en el extremo y Iván Sánchez, que es muy polivalente. Sí que es verdad que ha tenido varias lesiones, tanto en la media punta como el extremo, como en algún momento en el doble pivote. Luego vamos a la derrota del Valladolid en casa del Zaragoza y vemos que repiten los Masip, los Luis Pérez, los Sergio Escudero, los Monchu, los Raúl Moro y el Iván Sánchez. Y Iván Cedri, que es el que lo ha fichado Las Palmas, ojito con este jugador. Pasamos al tercer partido de la temporada, derrota en casa dura contra el Alcorcón y volvemos a ver a los Sergio Escudero, a Luis Pérez, Sergio Escudero que era el capitán, ya un Víctor Meseguer que empieza a aparecer por allí, pero no se hace con la titularidad, vemos que es uno de los primeros cambios, Monchu, Iván Sánchez, Raúl Moro y un Kennedy, que es un jugador que conocemos en Primera División. Veremos, porque hay jugadores interesantes que vuelven al Valladolid. Bueno, jugadores que veremos a ver si se hacen algún hueco, ¿no? Y ahora nos traspasamos a los últimos 3 partidos del Valladolid de Liga, donde ya vemos un cambio. Y es Luis Pérez y Sergio Escudero siguen de titulares en los laterales. Vemos a César Tárrega, ya titular indiscutible en el centro de la defensa, juntamente con Javi Sánchez. Hay un cambio de pareja de centrales en el inicio que podíamos ver que era Boyombo y Víctor Rofino. Pues en el final de temporada es Javi Sánchez y César Tárrega. César Tárrega no sigue, Javi Sánchez sí empezará como titular en la Primera División española. Lucas Oliveira como ancla, veremos que es un jugador que también venía juntamente con el entrenador del Cruzeiro, equipo también que era de Nazario, de Ronaldo Nazario, ya no es de él. Y aquí ya vemos a Monchu y a Víctor Meseguer indiscutibles en la zona de máquinas. Raúl Moro, Iván Sánchez y falta Sila, pero bueno, Álvaro Negredo ha estado haciendo buenos minutos. En el siguiente partido, la victoria importante contra el Villarreal, aquí con gol de Silla en el 97, lo podéis ver aquí en la izquierda. Vemos a la misma idea de equipo, con Sila jugando por Negredo y Anuar jugando por Iván Sánchez. Y en el último partido de la temporada, que es cuando el Valladolid ya está clasificado ya tiene el ascenso directo, pierde y consigue la segunda posición y le arrebatan Leganés la Primera División, un equipo muy parecido. Aquí sí que Tárrega no juega, creo que está sancionado por amarillas, diría, pero el centro del campo es el mismo: Lucas Oliveira, Meseguer y Monchu, Sila, Negredo y Raúl Moro. Aquí se vuelve a caer el bueno de Iván Sánchez. Entonces, por lo que vemos, es un entrenador continuista que tuvo una idea al principio de temporada, que la rompió completamente y que el equipo en el que confía ahora es el que le dio el ascenso y que le hizo una segunda parte de temporada brutal. Y aquí tenemos en Analítica Fantasy, pues el 11 tipo para la jornada 1. Más abajo tenéis el 11 tipo, ¿vale? El 11 tipo del Valladolid, y arriba sí que es el 11 probable para la jornada 1, ¿vale? Tenéis todas las noticias, etcétera, etcétera, y vamos a hablar un poquito del mercado del Valladolid, ¿vale? El Valladolid ha fichado a Biuk, que es un jugador que, bueno, que por los minutos y tal lo tuvo que fichar, procedente de Los Ángeles, ¿vale? Y aquí empiezan los buenos fichajes. Meseguer, opción de compra de 3 millones por el Granada. Raúl Moro, opción de compra de 2 millones procedente de la Lazio, este jugador extremo izquierdo que ya he dicho que es muy bueno. Amate Ndiaye, proveniente del Mallorca, opción de compra de 2 millones. Juric, proveniente de la Parma. Y André Ferreira, el portero, ¿vale?, que está aquí, lo que pasa que no podrá jugar la jornada 1, 1 millón procedente del Granada. Y Comert, que viene del Valencia de cesión. Por eso digo que Tárrega ya lo hizo muy bien y ahora el Valencia le ha cedido a Comert.
¿Qué jugadores se han ido? Se han ido Jordi Masip, fin de contrato, el veterano ya portero, fue indiscutible en la segunda división por parte del Valladolid, por parte de Pezzolano. Sergio Escudero, que deja un lateral izquierdo un poquito huérfano, un jugadorazo desde el lateral izquierdo también con muy buen disparo y muy buen balón parado. Álvaro Negredo, que también acaba contrato, y luego dos jugadores que habían sido muy importantes, ya lo hemos comentado, Tárrega, que vuelve al Valencia, y Lucas Oliveira, que había sido titular en el mediocentro, que finaliza su cesión y vuelve al Cruzeiro. Entonces, ¿qué nos encontramos? Encontramos que el 11 tipo del Valladolid es André Ferreira en portería, Luis Pérez lateral derecho indiscutible, Lucas Rosa, que es un lateral zurdo de la casa, muy joven, que seguramente se apueste por este jugador una vez haya terminado el contrato Sergio Escudero. Y la pareja de centrales, yo creo que Javi Sánchez está por delante de Boyomo y seguramente la pareja de centrales será Comert con Javi Sánchez. Javi Sánchez ha sido indiscutible para Pezzolano en ese ascenso a segunda división. Sí que es verdad que Boyomo empezó jugando titular al principio, pero bueno, yo creo que Javi Sánchez es indiscutible y no sé quién jugará por Tárrega, no sé si será Comer, no sé si será Boyomo. La pareja de mediocentros, Víctor Meseguer y Monchu, son indiscutibles. Sí que es verdad que los dos son un poquito más interiores, ¿no? Oliveira formaba más del mediocentro defensivo y veremos si el Valladolid ficha a un jugador parecido, si vuelve Oliveira, no lo sabemos, pero a mí me falta un jugador aquí un poquito más defensivo. Si no, Monchu, Víctor Meseguer y, que no he comentado, los jugadores que vuelven de cesión, que aquí veo uno, los jugadorazos que vuelven de cesión al Valladolid y veremos a ver si tienen cabida en este 11 y Pezzolano los quiere, son Quique Pérez, exjugador del Rayo de Primera División, Darwin Machís, exjugador del Cádiz de Primera División, Selim Amalá, que ha estado en el Valencia en Primera División, y luego Acebes y Akinsola, ¿no? Entonces los vemos aquí como son Quique Pérez, Darwin Machís y Amalá, que bueno, Amalá no está ni aquí, ¿vale? Entonces estos jugadores que son muy buenos, veremos a ver si a Pezzolano le gusta y se quedan en el primer equipo. Si no, Anuar en la media punta, yo creo que con la opción de Iván Sánchez de que juegue en la media punta, Raúl Moro indiscutible de izquierda, Sila en la delantera y Ndiaye en la banda derecha. Si fichan a un mediocentro defensivo, que yo creo que es lo que está buscando el Valladolid en este mercado, porque recordemos que Pezzolano es súper defensivo, pues seguramente jugará aquí el mediocentro defensivo con Monchu y Meseguer en los interiores y Iván Sánchez y Ndiaye estarán jugando una posición en el extremo diestro. Yo me gustaría ver a Machís en Primera División, es un jugador que a mí me encanta, pero hay que darle minutos a Raúl Moro. Jugadores interesantes. Para mí Luis Pérez, en cuanto a fantasy, siempre ha sido un jugador bastante cumplidor en Primera División. No nos esperemos un cañón de lateral derecho, sobre todo el Valladolid en Primera División sí que ha tenido años en los que ha jugado un poquito más alegre, un poquito más ofensivo, y Luis Pérez es un lateral que sube y baja muy bien la banda, al igual que Lucas Rosa, pero aquí está más concentrado en defender. Entonces, Monchu y Meseguer para mí son dos muy buenos mediocentros, muy buenos parches al principio de temporada. Cuando ya se alargue la temporada, veremos a ver si alguno destaca muchísimo, como ha sido Kirian en Las Palmas, o bueno, algún jugador así que ha subido de segunda división y ha hecho muy buenos puntos. Yo me espero muchísimo de estos dos jugadores, de Monchu y Víctor Meseguer, quizá mejor Víctor Meseguer en cuanto a estadísticas, y sobre todo Raúl Moro. Yo de lo demás no aspiraba a fichar a nadie. Un jugador que me gusta mucho y creo que es muy del fantasy es Iván Sánchez, pero le falta un poquito la regularidad, lleva el 10 en la espalda para que os hagáis una idea, pero es así. Yo resumiría todo en Luis Pérez, Monchu, Meseguer y Raúl Moro. Veremos a ver en la pretemporada, en los partidos que empezarán ya hoy, creo, esta semana, a ver qué piezas nos da a entender Pezzolano que son importantes y qué jugadores empiezan la pretemporada a tope para tenerlos en cuenta en Primera División. Pues nada, gente, hasta aquí el análisis del Valladolid. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido. Dejadme en comentarios todo lo que queráis y nada, nos vemos los próximos días
que tengo pendiente este mismo vídeo, pero del español. Tengo pendiente la segunda parte de los 11 tipo, que hice de los 10 primeros, y luego ya de cara a la semana que viene empieza ya análisis de los fichajes, mejores jugadores, mejores chollos, etcétera, etcétera, que quería dejar para las 3 últimas semanas y ahora empezar un poquito así poco a poco con vídeos más genéricos. Pues nada, gente, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente.